Soy Luis Moya Albiol, catedrático de psicobiología, y hago vídeos educativos sobre criminología, psicología y salud mental, con el fin de acercar el conocimiento a toda la sociedad. Desde nuestro equipo de investigación de neurociencia social y en colaboración con el programa Contexto de la Universidad de Valencia, llevamos más de 15 años estudiando el perfil de agresores condenados por violencia de género. Esta supone un problema social y de salud pública de proporciones epidémicas, con elevados costes a nivel individual, familiar y social, tal y como ha especificado la Organización Mundial de la Salud. Es la forma más común de violencia padecida por las mujeres y afecta considerablemente a su salud. Al analizar el historial de los hombres condenados por violencia de género, me gustaría resaltar 4 aspectos que aparecen una y otra vez. El primero de ellos es haber sido víctimas de malos tratos durante la infancia. El segundo, padecer una enfermedad mental o tener una personalidad patológica. El tercero, el consumo de alcohol y otras drogas. Y el último, haber sufrido algún daño cerebral. Además, otro aspecto adicional es el dominio en las relaciones, que lleva a que se sigan diferentes estrategias para conseguir el poder. Sin menospreciar el papel de los esquemas machistas, hay que considerar este fenómeno en toda su complejidad, pues se debe, como está mostrando la ciencia, a muchas causas que pueden variar o tener un peso diferente de un caso a otro. No es casualidad que la máxima expresión de este tipo de violencia, incluido el asesinato, se produzca en muchos casos cuando quien es maltratado decide dejar la relación y empezar una nueva vida. La pérdida del poder contribuye a la obnubilación del agresor, que en algunos casos incluso acabará por quitarse la vida tras hacerlo con la de su pareja. Estas afirmaciones no podrían generalizarse a la totalidad de los casos, pero explicarían los mecanismos psicológicos de una parte de ellos. Quizá una de las preguntas clave que nos podríamos hacer es si existe un perfil de hombres condenados por violencia de género para poder así tratar y reducir el riesgo de reincidencia. Pero no es tan sencillo. Quienes estudian el tema, no obstante, se han esforzado en establecer una clasificación. Quizá la forma más sencilla de hacerlo es diferenciado entre maltratadores instrumentales e impulsivos. Los primeros muestran un perfil psicológico guiado por una calma aparente y estrategias más manipulativas que los lleva a una violencia planificada que no va acompañada de culpabilidad o arrepentimiento. En realidad agreden para conseguir sus propósitos y no únicamente para dañar a su pareja. Los maltratadores más impulsivos, por el contrario, tienen dificultades para controlarse y para expresar sus afectos y reaccionan con ira hacia su pareja, solo que manifiestan más miedo al abandono o los celos patológicos. Y para rizar el rizo, si cabe, muchos de los que ejercen violencia contra su pareja también agreden a otras personas fuera del ámbito doméstico, sean o no del mismo género. Es decir, que muchos maltratadores son violentos en general y no solo con sus parejas, como se afirma erróneamente. Es tanto así que la clasificación más empleada en la investigación científica a la hora de identificar tipos de maltratadores y poder implementar los programas de intervención más adecuados para cada uno de ellos es la que considera también este aspecto junto al funcionamiento psicológico y la gravedad de la violencia. Así, aquellos que la limitan a la expresión de la violencia en el ámbito familiar representan el 50% de los casos. Mostrarían una violencia de baja severidad contra sus parejas e hijos y podrían haber sufrido un maltrato bajo o moderado en su familia de origen. Los impulsivos, también llamados límite o disfóricos, representarían el 25% de los casos, suelen ser violentos física, psicológica y sexualmente y muestran una violencia de intensidad media o alta contra su pareja e hijos. Por último, los violentos instrumentales o antisociales incluiría el 25% restante y utilizarían la violencia de tipo física y psicológica que se manifiesta de forma generalizada, es decir, no limitada al hogar, como una estrategia de afrontamiento para conseguir lo que se desea y superar las frustraciones. Su violencia en este caso es premeditada y de mayor frecuencia e intensidad que la de los otros dos grupos anteriores. Son generalmente consumidores de alcohol y también de otras drogas. En cualquier caso, independientemente de los perfiles, estos hombres mostrarían en general una alta dependencia emocional de sus parejas y una baja autoestima y asertividad en las relaciones sociales.
Además, por lo general presentan esquemas cognitivos hostiles como actitudes degradantes y machistas con respecto a las mujeres, junto a sentimientos inadecuados hacia sí mismos y sus parejas, que se traducen en celos patológicos. Ello les puede conducir a incapacidad para resolver los conflictos mediante mecanismos conciliadores como la negociación o la cooperación empática, con lo que es más probable que aparezca la violencia. Respecto a sus rasgos de personalidad, se ha señalado la búsqueda de sensaciones y las tendencias antisociales, límites y narcisistas. Pero ¿cómo funciona su mente? ¿Son sus funciones mentales normales o hay algo que nos dice que su cerebro podría funcionar de forma errónea? Pues lo primero que llama la atención son las escasas habilidades verbales, el lenguaje es poco fluido y la dificultad para procesar cualquier información de tipo verbal que poseen es escasa, o sea, no destacan por su oratoria, sino todo lo contrario. Este hallazgo coincide con lo descrito en otras muestras de hombres violentos, lo que ha sido vinculado a un exceso de testosterona durante el periodo fetal. Como esta hormona es en parte responsable de que el cerebro sea menos flexible, podría también explicar el hecho de que sean más rígidos mentalmente y que les cueste cambiar de criterio o adaptarse fácilmente a los cambios. Ello haría a su vez que mantuviesen esquemas machistas y otros comportamientos rígidos, lo que además guarda relación con un hallazgo constante, la falta de empatía. Les cuesta expresar e identificar sus emociones, pero mucho más comprender la de los demás y ponerse en su lugar. Incluso podrían malinterpretarlas y atribuirles hostilidad o desafío cuando en realidad no se ha producido. Además, se ha descrito una gran dificultad para controlar los impulsos, lo que afecta a la planificación, a las acciones que se van a realizar. Y no solo eso, parece que su atención y su memoria muestran algunas deficiencias, sobre todo la llamada memoria de trabajo, que es aquella que nos permite almacenar temporalmente la información, guiando así nuestras acciones. En cualquier caso, lo que no son es menos inteligentes que la media de la población. Para explicar estos procesos mentales, es decir, el software, tendríamos que preguntarnos si hay algo anómalo o al menos diferente en su cerebro, es decir, el hardware. Y así los estudios de neuroimagen han mostrado que cuando estos hombres se exponen a estímulos agresivos, su sistema límbico, es decir, el centro de las emociones, se activa en demasía, al igual que otras áreas del cerebro como el hipocampo, que está relacionado con la memoria, mientras que su córtex prefrontal, que es el centro neurálgico del control, deja de funcionar correctamente y se muestra inactivo. Tienen, por tanto, un cerebro que analiza al detalle cualquier información hostil, pero que muestra dificultad para centrarse en los aspectos positivos. Y es más, un estudio reciente ha mostrado que al observar imágenes relacionadas con la violencia de género, la activación de distintas partes de su cerebro es distinta a la de otro tipo de delincuentes. El tratamiento actual para estos hombres consiste básicamente en psicoterapia, donde se les proporcionan estrategias de gestión, control y manejo de la ira. Aunque hay unas directrices comunes, al final se habla de un plan individualizado de intervención, pues hay que considerar en cada caso cuáles son los aspectos relevantes a tratar y cómo guiar y orientar la psicoterapia. Si además algunos de estos hombres consumen alcohol y drogas, habrá que tratar en primer lugar la dependencia, para después poder actuar sobre su comportamiento violento. Lo mismo ocurriría si la persona que tenemos delante padece una enfermedad mental o un trastorno de la personalidad, casos que necesitarían además tratamiento con psicofármacos. Algunos aspectos que se incluyen en el tratamiento, por citar solo algunos ejemplos, serían las ideas degradantes hacia la mujer, la falta de empatía, la regulación de las emociones, las capacidades mentales deficitarias o la rigidez mental. Desde mi perspectiva, junto a la psicoeducación, la intervención psicosocial y el arsenal psicofarmacológico, no hay que perder de vista la utilidad de la rehabilitación cognitiva. Si mejoramos la atención, la memoria, las habilidades verbales y la flexibilidad cognitiva, estaremos contribuyendo a que sean más receptivos al resto de tratamientos, mejoraremos su eficacia y reduciremos la probabilidad de reincidencia. Si deseas obtener información más extensa sobre esta temática y otras relacionadas, puedes acceder a ella en el libro La violencia, una visión actual desde la psicología. Y si te interesan ya resultados de investigación científica más detallados y académicos, puedes acceder a ello en el manual Neurocriminología.